Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Le damos la gloria a Dios porque me permite compartir bajo la guianza del Espíritu Santo estos estudios. En este caso vamos a estar hablando de lo que es la neumatología. Cuando estamos hablando, este término neumatología es una palabra compuesta. Neuma, que significa espíritu, logía, estudio. Aquí cuando hablamos de la palabra neumatología, es aquella que estudia todo lo concerniente al espíritu en cuanto a la naturaleza, en cuanto al carácter, en cuanto a operaciones, valores, obras, y tiene todo que ver con la persona como tal del Espíritu Santo. Ahora bien, hay que entender que la neumatología también es considerada como parte de la teología sistemática, que estudia todo lo relacionado con la persona del Espíritu de Dios como parte del conjunto de la deidad. Teniendo en cuenta que cuando estamos hablando del conjunto de la deidad es cuando también decimos estamos teniendo en cuenta la Trinidad, a Dios como Padre, a Jesucristo como Hijo y al Espíritu Santo como el Paracleto. Aquí el estudio se basa ante todo, o es de decir también que estos estudios en cuanto a sus propiedades del Espíritu Santo, en cuanto a las virtudes, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a las características, personalidad, ¿sí? Valores intrínsecos, operaciones y obras, todo concerniente al Espíritu Santo. También es de destacar, según lo que dice Pablo en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 17, donde aquí en este pasaje el apóstol está presentando el conflicto interno del ser humano, en este caso del creyente. Y en Romanos capítulo 7, aquí el apóstol Pablo está utilizando este capítulo como, perdón, como el conflicto interior o interno del apóstol Pablo en cuanto a la lucha que él tuvo o experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por la ley, por las obras de la ley. Y dice que aquí él nunca pudo. Pero también aquí es de decir que había una ley en el apóstol Pablo, una ley en sus miembros que era la ley del pecado. Y que esa ley del pecado y de la muerte era por esas obras, del pecado y la muerte, las obras de la ley no podía cumplirla en cabalidad. Y aquí es donde, en cuanto a la vida de Pablo, es la situación que se ve en Romanos capítulo 7. Pero ya en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo ya habla del cristiano como creyente, regenerado y redimido por la sangre de Cristo. Es aquí cuando tener en cuenta que cuando pecamos, lo que nos hace sentir mal, aquí en este caso no es el Espíritu Santo, no, es nuestro espíritu que nació de nuevo y que en otro estudio también lo estuvimos dando. Es la lucha de la carne con el espíritu del individuo. Y que ahí en esa lucha es donde muchas veces contristamos al Espíritu Santo
en nuestro ser, porque en el nuevo nacimiento, el que entra a morar como morada nuestra, nuestro morador es el Espíritu Santo, y nosotros, nuestro cuerpo es la morada, es el templo, es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Aquí haciendo a grosso modo una introducción en relación a la neumatología y lo que es la neumatología como tal. Es tener en cuenta que aquí vamos a estar hablando de los dones del Espíritu, pero también vamos a estar hablando del fruto del Espíritu. Y entender que en Juan capítulo 15, el versículo 1, aquí se habla del fruto. Se tiene en cuenta que el fruto, habla del fruto que es el pámpano. O sea, aquí el creyente es una figura retórica donde se presenta el fruto, es el pámpano, y ese pámpano es el creyente, hablando de una manera retórica. También es de entender que el Espíritu Santo, al igual que el labrador, no dan fruto. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu no da fruto, el Espíritu es amor, el Espíritu es gozo, el Espíritu Santo es paz, el Espíritu es fe, es paciencia, es bondad, es benignidad, es templanza, ¿sí? Es mansedumbre. El fruto del Espíritu, el Espíritu es estos 9 frutos que presenta ahí claramente en Gálatas el capítulo 5, el versículo del 22 al 23. Pero cuando en Juan capítulo 7 nos habla del pámpano, ese pámpano eres tú y soy yo, como creyentes, como hijos de Dios. Así que en este caso, amigos, hermanos y ministros, aquí la motivación es para que tengamos en cuenta quién es el Espíritu Santo, conozcamos la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros como morada y Él como nuestro morador. Es importante que conozcamos qué significa estar lleno del Espíritu Santo, qué importancia saber qué significa andar en el Espíritu. Es importante conocer todas las características, conocer las propiedades, conocer los valores, conocer la obra, conocer la naturaleza del Espíritu Santo, que es el Paracleto, el ayudador, el consolador, el defensor, el que siempre está ahí con nosotros. En eso consiste el estudio que vamos a estar dando durante un buen tiempo, de manera que nos identifiquemos con la persona del Espíritu Santo que está en nosotros para hacer la obra redentora de Cristo en ti y en mí. Ese es el propósito de la invitación a escuchar estos estudios que te va a permitir crecer con un conocimiento preciso, claro y conciso de la persona que está en ti y en mí, que es el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.